Buenos días, buenas tardes. Iniciamos en este momento con la conferencia de los compañeros más pensantes que tenemos en pantalla en este momento. Bueno, muy buenas tardes, 12 del día. Muy contento porque finalmente pues pudimos iniciar nuestro FLISOL virtual. Este año teníamos unas cosas preparadas diferentes, Game Room, teníamos los espacios de las charlas cotidianas y todo el espacio de las desconferencias. Este año nos tocó así, espero que se estén cuidando en casa, un gran saludo de todo el equipo de FLISOL, no se imaginan la cantidad de personas que estamos detrás de este proyecto y que ustedes también pueden ser parte de este mismo proyecto. En el chat de la conferencia están compartiendo el link del cual tú te puedes unir también. Entonces, como el tiempo apremia, entonces vamos a iniciar con la conferencia de plantas telefónicas. Es evidente que existen mucha cantidad de software propietario, software libre, software gratis, una cantidad de elementos que hacen parte de estos proyectos de telefonía IP. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Yo les traigo con humildad una que implementé, he implementado, he utilizado, me ha funcionado. Muchas veces hay proyectos en los cuales uno inicia y le va mal, hay veces que le va bien, entonces hay cosas que tenemos que empezar a balancear. Yo creo que no hay mejor ni peor. Yo pienso que pues, a pesar de lo que uno pueda empezar y utilizar, si se acomoda a lo que realmente estoy utilizando, me funciona. Bueno, voy entonces a iniciar la charla, voy a compartir la pantalla. Bueno, bueno. Entonces, empezamos con el tema de implementación de plantas telefónicas. Me gusta mucho iniciar con el tema, dando gracias al compañero Carlos, que empezó con esa primera apertura en la cual queríamos brindar un espacio mmm, con el cual muchas personas que no conocen del software libre y del open source pudieran tener un poco más de conocimiento al respecto. Entonces, por eso quisimos dar como apertura en ese espacio. En este momento, yo quiero hacer como una breve explicación antes de hacer el taller de la instalación de planta telefónica. Eh, una gran diferencia entre Free Software, la Free Software Foundation, que es la encargada del software libre, y la Open Source Initiative, que es la encargada de todo el tema de licenciamiento de Open Source, de código abierto. A pesar de que las dos líneas están trabajando de la mano en el tema de los cuatro principios que maneja el software libre, también es claro de que la open source no maneja esos cuatro principios, sino que maneja 10 temas de licenciamiento. Entonces hay un tema de que las dos no son 100% compatibles, pero sí algo se hablan entre ellas. Entonces es bueno conocer. Los invito a que busquen un poco de la Free Software Foundation, donde se habla directamente y hay una base de datos de conocimiento de, de qué software son realmente software libre y cuáles no lo son. Incluso nos encontramos, buscando yo en la página de la Free Software Foundation, nos encontramos en que voy a buscar un Ubuntu, voy a buscar un Debian, voy a buscar un Red Hat y sale
de que efectivamente no son software libre, sino que son open source. Y esto es debido a que en el caso de Debian, uno dice Debian no es software libre porque le tocó empezar a implementar unos frameworks para dar compatibilidad con el tema del hardware. Y efectivamente la Free Software Foundation lo que hizo fue sacarlo de la lista, pero no deja de ser un tema más como de compatibilidad de la cual el equipo de Debian tuvo que empezar a implementar para tener más temas de compatibilidad. Entonces los invito a que conozcan y vean un poco del tema de la Free Software Foundation y un poco más sobre open source. Entonces, cuando hablamos, por eso es bueno hablar mucho del tema de qué es Free Software y open source, para que las personas conozcan un poco de cuáles son los beneficios y cuáles no. No voy a profundizar, simplemente los invito a que visiten. Partiendo entonces de este pensamiento de implementar, me gusta mucho también hablar sobre un timeline que existe en Google. Buscamos Timeline Linux y nos encontramos este espacio del cual compartimos de dónde viene cada una de las distribuciones. Si ustedes ven por acá, de Debian, encontramos que nacen muchos hijos. Es un timeline muy grande y vemos cada una de las ramificaciones que existen de las diferentes distribuciones. Entonces, al tener estas distribuciones, podemos saber quién es el papá de cada uno de ellos. Lo bueno también es que encontramos una línea de tiempo de la cual nos va a dar cuenta de dónde parte cada una de estas distribuciones. Por ejemplo, en este caso vemos que Ubuntu por acá tiene una cantidad de distribuciones y por la cantidad de compatibilidades que tiene, pues hay muchos proyectos que quieren iniciar desde la parte de Ubuntu. Vemos por acá proyectos de Debian directamente. Encontramos desde un poco más abajo el tema de Slackware y en el tema de Slackware encontramos también diferentes distribuciones que tienen como kernel principal el espacio de como kernel principal el Linux. Entonces vemos que Slackware, vemos por acá más abajito un poco el tema de Red Hat. Encontramos por acá Enoch, encontramos Arch. Entonces los invito a que busquen este timeline de Linux y puedan ver cada una de las diferentes distribuciones y cada una de las líneas. Encontramos algo muy particular dentro de este timeline y es que hay unas líneas que no van llegando hasta el final. Quiere decir que son proyectos que ya han muerto y que finalmente no pudieron seguir trabajando. Vemos aquí al final un poquito el tema de el Linux, Android, pues con el tema de dispositivo. Entonces vemos que hay diferentes distribuciones que ya han iniciado con la implementación y encontramos también que ya hay proyectos que también han muerto. Entonces los invito a que visiten. Entonces, venimos con el tema del telefonía IP. Entonces encontramos que existen dos líneas que podemos empezar a implementar y es telefonía IP versus telefonía análoga. Encontramos que en el tema de la telefonía análoga creo que todos tuvimos y tenemos esos teléfonos que van a un par de cable de la central telefónica y también detectábamos algo muy particular que cuando se iba la luz en muchas ocasiones no se iba la parte telefónica. Es una de las cosas que debemos de tener en cuenta en el tema de la implementación de la telefonía análoga y es que los tonos y la particularidad de telefonía pues va por otro tipo de consecución. A partir de telefonía IP, si contamos de que nuestros teléfonos, para que sean IP, pues tienen que contar con toda esta parte del espacio de
de energía, fuera de la energía, también la parte de red. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta es, bueno, el análogo nos daba un beneficio, pero el IP de pronto nos puede dar beneficios mucho más, que es uno, yo puedo utilizar telefonía IP desde mi computador, o yo puedo utilizar telefonía IP desde un dispositivo fijo, o yo puedo utilizar telefonía IP desde mi celular, utilizando un softphone directamente. A nivel de cobertura teníamos que la telefonía análoga, tú la tenías en una empresa, y esa empresa tenía 20 teléfonos en una central telefónica, y encontrábamos que solamente se podía conectar ahí directamente esas extensiones, mientras que a diferencia de la telefonía IP encontramos que nos cubrimos a nivel nacional e internacional. Les cuento mi experiencia. Yo trabajaba en una empresa, y esta empresa tenía 5 sedes a nivel nacional, y a partir de la telefonía IP pude conectar todas estas 5 sedes y pude centralizar todo el tema de telefonía, y el costo realmente era un poco más bajo. Yo centraba todo el tema de marcación telefónica, yo tenía todo el tema de grabaciones de las llamadas, el buzón de las llamadas, tengo un histórico y sé cuánto vale cada uno de los pesos que tenemos para el tema de la marcación. Entonces quería mostrar esta parte como de la comparativa. Entonces, ¿qué requerimos normalmente para el tema de la implementación de una planta telefónica IP? Entonces, tenemos que tener un espacio de red. Normalmente en la red no se necesita mucho consumo. Yo lo que normalmente recomiendo para la parte de implementación de estas redes telefónicas es switches básicos, y separar los dos espacios. Separar los dos espacios quiere decir, para los que son pues, los que manejamos la parte de infraestructura, es que yo en una empresa tenga separados mis dos servicios: una parte de la red de datos, por donde va todo el tema del internet, todo el tema de consumo de red, almacenamiento, y por otro, separar lo que es la parte de telefonía, el tema de telefonía en otro segmento, con el fin de que no se choque. Realmente la telefonía IP no consume mucho recurso. Bueno, debo de tener, bueno, les cuento mi experiencia. Yo llegué a esta compañía, yo no tenía un servidor, no tenía pues una gran infraestructura de servidores. Entonces lo que implementé fue cogí una torre, instalé una distribución de Linux llamada en su momento Isabel, y a partir de esta distribución pude hacer la parte de la implementación. A nivel de switches, con switches base 10, base 100, pude hacer la parte de la implementación. En la parte de telefonía también pude implementar alguna parte de infraestructura, reciclando un poco el tema de los teléfonos viejos. Hay que tener en cuenta algo, que al inicio, la parte de la implementación, me tocó utilizar unos conversores que se llaman ATAs, y estos ATA me permitieron convertir los teléfonos análogos a teléfonos IP. La conversión de ese aparatico realmente cuesta unos 150.000 pesos. Para la parte, yo podía utilizar 2 o 3 equipitos en ese mismo dispositivo, o lo otro era comprar teléfonos IP directamente. Compramos unos teléfonos marca Planet, y con esto realmente pudimos trabajar.
También encontramos algunos lugares donde no podíamos llegar con esta tecnología o era muy costoso ya. Entonces lo que hicimos fue implementar en los computadores algo que se llaman softphone. Y el softphone me permitió de que a partir de comprar unas diademas telefónicas, unas diademas sencillas, pudimos implementar el servicio. Para el tema de telefonía externa, encontramos que yo puedo configurar algo que se llaman las Troncal SIP. Las Troncal SIP las vende los proveedores, en este caso, pues acá en Medellín, contamos con UNE, con Claro, Contigo, diferentes empresas que ofrecen este servicio de telefonía Troncal SIP. La Troncal SIP simplemente es una conexión por red hacia los servidores directamente del proveedor y el proveedor saca directamente las llamadas. Entonces, para que lo tengamos también en cuenta. En el tema de la implementación, entonces tenemos uno que es la parte de infraestructura física. Encontramos los teléfonos IP. En este caso son teléfonos físicos, hay diferentes marcas, hay diferentes precios. Todo eso varía dependiendo de la cantidad de elementos que tú quieras tener en tu teléfono físico de IP. Encontramos también la infraestructura de teléfonos análogos con los dispositivos ATA. Y en esta parte de los dispositivos ATA nos convierten estos teléfonos análogos a teléfonos digitales para la parte de implementación. Encontré en varias compañías en las cuales me decían, Jonathan, no tenemos la plata para empezar a montar la infraestructura en teléfonos físicos, entonces, ¿qué otra solución tenemos? Entonces, busqué diferentes soluciones con software, con softphone, y en este caso pudimos utilizar Zoiper para la parte de la implementación y pudimos utilizar también 13X para la parte de la implementación. Entonces, ¿existen mucho más? Sí, claro, existen mucho más softphone, diferentes características, pero en el caso de mi experiencia, vuelvo y les digo, yo quiero mostrarles cómo lo hice, cómo me funcionó a mí y que en estos momentos pues, ya salí de esta compañía y estoy seguro que continúan con este tipo de tecnología utilizando open source. Entonces, ahora sí ya empezamos. Encontré yo y el tema de Isabel. Y Isabel, partiendo de que es un sistema operativo, ¿sí? Es un sistema operativo que de núcleo tiene CentOS. Entonces, permite todo el tema de implementación de la línea de Red Hat, porque si vemos el timeline, en la parte de Red Hat nos encontramos con la línea de CentOS. Entonces, en la línea de CentOS encontramos también lo que es Isabel, lo que hizo fue a partir de cierta distribución y a partir de ciertas configuraciones de software, entonces empezaron a funcionar el tema de telefonía. Isabel es una distribución basada en Elastix. ¿Qué es lo que pasa con Elastix? Elastix fue una distribución muy buena, pero el tema de que así como hay proyectos que los han comprado magnates, personas que tienen mucho dinero, como nos pasa con MySQL, que MySQL, ¿cómo es posible que Oracle, que es el super papá de bases de datos y que tiene tanto dinero, cómo es posible que esté aportando a proyectos de software libre? Y cuando ya ellos son los grandes administradores de los proyectos de software libre, ahí dice uno, pero hombre, no sos tan bueno en tu implementación, ¿por qué te pegas al tema de software libre? Lo mismo pasa con Azure. Vemos que ya Microsoft se está metiendo en el tema de Linux, entonces a empezar a implementar máquinas con Linux. Entonces, o
si ustedes son tan buenos, ¿por qué no continúan con su línea? ¿Por qué no continúan con su parte de implementación e innovación? El tema es, yo digo, hombre, si, yo lo menciono, si no puedes contra el enemigo, únetele. Entonces, ellos se están uniendo al tema de Linux y la implementación de Linux. Ahí se nos vendrá un tema más adelante a los que utilizamos Linux, es que, hombre, a Windows los atacan porque hay mucha gente que lo utiliza, mucho software que lo utiliza. Entonces, si Linux, perdón, si Windows empieza a implementar tecnología Linux, entonces los que vamos a tener Linux vamos a tener mucho más ataques de seguridad y mucho más ataques de el tema de nuestras máquinas. Entonces, cosas que tenemos que cuidar. Entonces, Elastic llegó y una empresa que se llama 13X compró los grandes derechos del software libre, empezaron a implementarlo, empezaron a utilizarlo y ya lo masificaron un poco más porque ellos realmente son dueños de la fábrica de teléfonos IP. Entonces ellos les favorece mucho más. Entonces aparece Isabel y Isabel es basado justamente en esa distribución. Hay más de 175.000 descargas, tiene una comunidad grandísima de personas que implementan y continuaron con este tema del proyecto de telefonía IP. Bueno, entonces, viendo esto, entonces se hace la parte de la implementación de telefonía IP. Voy a mostrarles por acá entonces cómo es el proceso. Yo realmente había, por temas de canal de internet, por temas de internet, pues me toca mostrar un poco la charla ya preconfiguradas, porque realmente consume algo de recursos, es tener múltiples servicios acá. Entonces, empezando, voy a mostrarles un poco para que tengamos en cuenta cómo vamos a implementar esa parte de planta telefónica. No sé si antes quisiera escuchar algo de preguntas, inquietudes, si las tenemos, sino para dar parte al inicio eh, del taller para que vean cómo finalmente la instalamos. Bueno, muy bien. Entonces, voy a utilizar, de pronto, muchas veces he dictado esta charla y me han preguntado, Jonathan, ¿es confiable implementar telefonía IP en virtualizado? Entonces yo les he respondido que todo depende de la cantidad de consumo que puedas tener en la implementación. Yo, en la empresa donde lo monté detrás de otro software que se lo recomiendo más adelante. Era una de las discusiones que teníamos cuando iniciamos el FreeSol y era, bueno, tengo dos charlas, una que llama Proxmox, que es otro proyecto que los invito más adelante a que lo consulten, es Proxmox, y el Proxmox sirve para el tema de implementación de máquinas virtuales, contenedores, y donde se pueden hacer muchas cosas. Pero esta no es la charla para ese espacio, solamente lo traigo a colación para que lo conozcan y lo consulten un poco más. Entonces, si se puede implementar en máquinas virtualizadas, lo he visto implementado en máquinas con Windows, Hyper-V, con VMware y con Prosmos. Lo he visto funcionar y funciona perfectamente. Bueno, entonces, aquí en este caso, pues por temas, no tengo la máquina real, física, voy a hacer el ejercicio en VirtualBox. Me funciona bien. Axel.
Muy bien, gracias, Juan Carlos. Tema de si tiene límite, realmente, ve, yo monté la planta telefónica Isabel y tuvimos aproximadamente unas 150, 170 extensiones telefónicas. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Y esa pregunta está muy buena, es que todo es directamente proporcional. ¿Por qué es directamente proporcional? Si tú tienes más extensiones, pues vas a requerir mucho más recursos en la parte del hardware. Si tú tienes, necesitas sacar muchas llamadas, tienes que tener en cuenta tu proveedor de llamadas. En este caso, les recuerdo que les mostraba aquí de que se necesita un proveedor, un proveedor para la parte de telefonía, una troncal SIP. Si tú quieres sacar concurrentemente 50 llamadas, entonces tienes que contratar un servicio de llamadas con el proveedor. En este caso, se contrata tanto llamadas de salida como llamadas de entrada. Entonces, tú puedes tener un canal de una troncal SIP de 15 canales y quiere decir de que 15 personas pueden estar llamando concurrentemente. Cuando llegue la llamada número 16, en ese momento es donde el número va a sonar ocupado. Entonces, es interesante tener eso. Eso se negocia con el proveedor. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, cantidad de extensiones igual a cantidad de más recursos en máquina. También en el tema ¿sí? Ok, si tienes alguna otra pregunta, me retroalimentas, porfa. No estoy mirando mucho el chat para leer. Bueno, Gabriel, muchas gracias por la pregunta. Ve, la verdad, en la parte de implementación, problemas que de pronto detectara, no. O sea, yo monté el servicio en dos, tres empresas, tal cual como lo hice la primera vez. Lo único que encontraba sí era el alto consumo en la parte de comprar dispositivos. Los dispositivos ATA realmente eran muy costosos, entonces muchas veces los dueños de la empresa, cuando yo les decía, no, es que necesitamos comprar 10 teléfonos IP y cada teléfono IP a 150.000 pesos, entonces yo hacían el cálculo, fue madre, no, es que no tengo más de 1.000.000 y punto. Entonces, más que todo nos encontrábamos en la parte de dinero. Entonces lo que hacíamos era utilizar softphone y a partir del softphone con diademas que comprábamos en cantidad de 15 a 20.000 pesos, diademitas USB, hacíamos la parte de la implementación. Otro tema era utilizar en los equipos diademas que tuvieran plug de dos entradas, audífonos y micrófono. Entonces, también encontramos algunos detalles con respecto a eso. Pero en la parte de hardware, la verdad, no tuve inconvenientes porque todos lo tirábamos por Troncal SIP, que era un puerto más de red, y ya. En la parte de implementación sí les recomendaría, en la parte de implementación de telefonía IP, utilizar dos canales de tarjetas de red. Una red para lo que es la telefonía IP, que realmente el consumo es mínimo, o sea, 10 base 100. Puedes utilizar incluso categoría 5 en el cableado. Puedes utilizar switches base 100, o sea, no es mucho el consumo. Ya lo que sí toca es empezar a evaluar el tema de implementación en otras compañías. Incluso yo conectaba a Bogotá, Quibdó, diferentes personas por canales VPN y teníamos fluidez en la parte normal. Hay que tener en cuenta de que también los canales de internet que yo estaba utilizando para la conexión de las sedes eran dedicados. Bueno, entonces seguimos para la parte de que podamos ver la muestra.
con troncal también nos pregunta Ok, muy bien. por acá nos se requiere Muy bien. Excelente, iré respondiendo cada una después de que despleguemos la máquina, porque yo quiero ver realmente, pues quiero mostrarles cómo finalmente se va implementando y voy respondiendo a las preguntas mientras tanto. No voy a explicar cómo se utiliza VirtualBox para la parte de implementación, solamente voy a mostrar aquí el tema de Isabel. Ahorita tengo aquí muy presentes las preguntas, ahorita las vamos a responder. Para instalar Isabel, entonces vamos a descargar la ISO. En este caso tenemos acá directamente en el home de Isabel, vamos y descargamos la ISO y yo la puedo instalar vamos a instalar en una máquina virtual, podemos descargarla o instalarla en una máquina física. Luego de descargar la imagen ISO, que yo ya la tengo predescargada, obviamente por temas de fluidez y rapidez en nuestra charla, ya la descargué, voy a utilizar el VirtualBox por aquí para instalarla, entonces voy a instalar, recuerden que es una línea de Red Hat, perdón, es Red Hat CentOS y CentOS Isabel. Entonces voy a poner aquí planta IP. Planta IP es una línea Linux y es una línea de Red Hat 64. Vamos a darle siguiente. Voy a darle por aquí unas 4000 de memoria. 4 megas de memoria RAM. Bueno, un temita de memoria RAM. ¿Cuánto más o menos se ha ido consumiendo o se iba consumiendo la telefonía? Yo tenía para estas 150 extensiones telefónicas, yo tenía 6 gigas de RAM. 6 gigas de RAM, y con 6 gigas de RAM, con eso me funcionaba. Y tenía un procesador doble núcleo, y con eso simplemente tenía funcionando perfectamente la infraestructura. Respondiendo un poco el tema de las preguntas anterior, cuando me dicen que es que no entienden qué es una troncal SIP, yo puedo tener una red telefónica dentro de mi compañía y esa red telefónica puedo intercomunicar todas las personas haciendo llamadas a la extensión 101, 102, 103, 104, todo ese tema. Pero para yo poder sacar las llamadas al exterior, a un celular, a un teléfono fijo en casa, yo necesito de un proveedor, ahí donde yo les hablo de la troncal SIP, yo necesito de un proveedor que es el que me ayuda a enlazar las llamadas hacia el mundo exterior. ¿Listo? Entonces creo que ahí respondo mucho de las preguntas que me realizaban. Voy a darle aquí siguiente, no vamos a explicar el tema de cómo se instala, pues cómo utiliza el VirtualBox. Voy a utilizar un disco duro de 50 gigas, me paro en este punto porque muchos dirán, Jonathan, pero ¿cómo te fue en el tema de almacenamiento? Entonces yo les respondo, el tema de almacenamiento es directamente también proporcional. Si tú quieres grabar todas tus llamadas, que quede el registro de las llamadas, obviamente vas a tener que tener dónde guardarlas. Entonces, si tú tienes que grabarlas todas, pues te voy a recomendar tener un muy buen almacenamiento. Si no necesitas tenerlas, entonces simplemente vas a utilizar el procesamiento y la memoria para la parte de implementación. Selecciono entonces aquí, ya inicio la máquina virtual, vengo por acá y selecciono la distribución de Isabel que ya descargué previamente, es una imagen ISO, le doy iniciar. Vamos a ver entonces acá cómo arranca.
Tenemos múltiples opciones de selección para la instalación, un test de medio o una instalación. Vamos a darle instalar, que es una de las partes también que quiero explicar. Isabel, en su instalación como base, no tiene entorno gráfico. Isabel, como instalación, después de que ya instalamos el sistema operativo, lo que hacemos es la parte de implementación de entorno modo test. Entonces, Isabel, al nivel de gráfico no tiene. ¿Sí? Tenemos dos preguntas por aquí. La primera va a ser... Bueno, en este tema de la grabación, el formato directamente es formato propio de Isabel, es un OGG, y la parte de la lectura o la administración para escuchar esas grabaciones, también incluso puedo convertirlas a MP3, puedo manejarlas en un formato bajito, y puedo configurar para poder hacer un monitoreo por entorno gráfico en la parte de escuchar las grabaciones. Bueno, continuamos aquí entonces con Isabel, seleccionamos un idioma para la parte de conexión, le damos aquí continuar, simplemente es el tema de instalación, le damos continuar. Luego de esto ya simplemente nos va a pedir la parte de la implementación. Hay que tener en cuenta algo, y es que Isabel por debajo tiene como planta telefónica Asterix. Y simplemente Isabel lo que hizo fue, Asterix es un tema de planta telefónica que es muy viejo, de los primeros sistemas de telefonía, pero contaba con que toda su parte de implementación era a partir de modo de consola. Llegó un equipo y dijo, no, pues que no todo el mundo maneja consola y comandos, entonces vamos a hacer un tema un poco gráfico, y entonces empezaron a hacer la parte de la implementación. Bueno, entonces aquí tema de fecha y hora, configuración, tema de teclado, pues lo seleccionamos por defecto. En la parte de selección de software seleccionamos alguna de estas distribuciones de Asterix, lo que yo les mencionaba de corazón por debajo que tenemos. Vamos a darle un Asterix 16. Recuerden que si quieren profundizar un poco sobre el tema de Asterix también lo pueden realizar. Realmente Asterix es un software que se instala en la distribución. Yo puedo incluso tener Ubuntu e instalar Asterix para ofrecer servicio. Yo puedo tener CentOS e instalar Asterix para ofrecer servicio. Un Fedora Asterix y ofrecerle el servicio. Como cuando hablamos de Apache, yo Apache lo puedo instalar en cualquiera de mis distribuciones. Destino de la instalación, seleccionamos el disco duro donde vamos a instalar. En la parte de red, muy importante, en la parte de red lo que hacemos es darle un nombre a la parte de la instalación. En este caso vamos a darle srv planta.local. Y si tenemos alguna IP para configurarla, podemos también configurarla directamente. Si ya tenemos una IP fija, en este caso pues, yo utilizo DHCP acá en la casa, entonces las configuraciones son automáticas. Ya el tema de configuración personalizada también lo podemos hacer. Y ya, simplemente con esto le damos en el proceso de la instalación, le damos empezar la instalación. En la parte inferior vamos a encontrar un botón. Aquí viene lo que es la parte de la configuración el tema de la configuración del root o creación de un usuario en caso de que yo quiera utilizar un usuario. Voy a utilizar aquí una clave. Hay algo muy interesante que también lo hablamos mucho en el tema de la implementación de software, y es el tema de la utilización de claves débiles. Tengamos cuidado con el tema de las claves débiles. Muchas veces
no es que el software libre sea tan abierto y podamos vulnerarlo. Muchas veces las vulnerabilidades están detrás de la parte de la seguridad que utilicemos para autenticarlos en los diferentes sistemas. Bueno, luego de esta pantalla, quiero detenerla justo en este momento porque realmente conlleva una parte de implementación, internet, porque él empieza a descargar sus diferentes configuraciones. Entonces, voy a detener esto, pero tengo por acá pregrabada. Tengo por acá pregrabada el paso siguiente para que podamos ver qué es lo que continúa. Una cosa es iniciar la instalación, el proceso de la configuración y otra cosa es el paso siguiente a cada una de ellas. Luego de que yo ya tengo instalado esa primera parte, él me va a pedir las credenciales. En este caso, él maneja por debajo base de datos. Maneja por debajo como base de datos MariaDB. Esa es otra cosa que sería muy interesante que pudieran ustedes consultar un poco, qué fue lo que pasó con MariaDB versus MySQL. MySQL pues fue el proyecto de software libre en la parte inicial. Oracle se pegó a MySQL y el creador de MySQL no estuvo de acuerdo con las peticiones y solicitudes de Oracle en la parte de la implementación, veía que afectaba el rendimiento de las bases de datos, entonces él empezó el proyecto de MariaDB. Entonces es muy interesante que también lo vayan conociendo. En este caso, entonces, después de ese primer proceso de instalación y actualización que él hace, el paso siguiente es la configuración interna de la base de datos. En este caso nos pide una configuración de contraseña para la base de datos. Voy a dar mis contraseñas para la parte de la implementación. Una cosa es las contraseñas para el tema de el sistema operativo, otro la base de datos y otro el gestor administrador de Isabel. Tenemos que también conocer un poco de que Isabel, vuelvo y le repito, no instala un entorno gráfico, lo que hace es instalar un servicio web que a partir de este servicio web ofrece los servicios de la parte de configuraciones. Entonces vamos a tener el acceso directamente a una página web y esta página web es por la que yo voy a empezar a configurar. Si vemos nuestro sistema operativo interno, lo que se hace es que por ahí se puede manipular solo consola. Aquí nos está diciendo el administrador por defecto va a ser admin y la parte de la configuración, la clave. Entonces voy a utilizar mi clave para el acceso. Está actualizando credenciales, password. Está terminando de masificar el tema del password con asterisk. Mientras tanto, doy paso, no sé, de pronto el tema de preguntas. Me preguntan ahorita antes con respecto al consumo de memoria. A nivel de consumo de memoria en la máquina virtual, yo estaba utilizando 4 GB de RAM, pero como les dije, todo dependerá del proyecto en el cual ustedes estén trabajando. En el caso mío, pues vuelvo y repito, yo tenía casi 6 GB de RAM, tenía un procesador de doble núcleo y lo que hacía era la parte de configuración para la parte de recursos. Realmente el servidor no consumía muchos recursos y podía trabajar libremente con esa capacidad para 160 extensiones y puestos de trabajo. Muy bien, ahí vemos entonces nuestro servidor Isabel instalado. Vuelvo y les digo, en modo consola, voy a entrar y vemos que ya está listo nuestra planta telefónica acá. Voy a utilizar mi navegador web. Él nos está diciendo, estos son características especiales informando pues lo que tenemos. Vemos que es un Linux realmente
modo consola, no tenemos entorno gráfico. Voy a entrar a esta página que me está diciendo, ingrese a https 192.168.017, que es mi servidor. Voy a hacer por acá algo básico, que es un ping para ver si me está respondiendo esa máquina, 192.238.0.17. Veo que tengo comunicación con la máquina. Muy bien, entonces voy al navegador y voy a dictar 192.168.0.17. Nos pide que es un sitio inseguro, pues porque no tiene el certificado. En este caso, se le puede configurar un certificado. Con respecto a exponer esta planta telefónica hacia internet, yo les diría que exponerla yo no lo haría, porque igual así como es un software que tiene también sus huequitos de seguridad, yo lo que hacía era internamente acceder a la planta telefónica a partir de una VPN, ponerle un nivel más de seguridad. Entonces, dale. ¿Sigo? Ok, ya acá nos dice. Sí, muchas gracias Anderson por la pregunta. Yo separaría servicios. Recuerden que cuando estamos hablando de infraestructura, siempre lo más recomendado es separar servicios. Separar servicios, y estos servicios, como tú dices, pues yo generé unas VLAN también en ciertos espacios y funcionaba perfectamente. Separar el tráfico es beneficioso. Entonces ya tenemos el navegador web, ya estamos en el navegador web, admin y las credenciales que pusimos ahora. Ustedes recuerdan, pusimos unas credenciales y esas credenciales son las que realmente nos permiten conectarnos con la planta telefónica. Entonces, recuerden, una cosa es el servidor al cual le asignamos el usuario root y teníamos credenciales al usuario root, y otra cosa es el entorno gráfico. Miren acá, ya vemos el dashboard de nuestra planta telefónica. Tiene miles de cosas, o sea, ustedes, yo los invito a que conozcan un poco de estas plantas telefónicas. En otro trabajo que tuve, utilizábamos también el tema de estas plantas telefónicas con el anterior que era FreePBX, con Elastics, y podíamos hacer todo el tema de call center. Entonces, el módulo lo tiene él, miren en la parte de acá abajo, tiene un módulo de call center y permite hacer la parte de la implementación de puestos de trabajo. Entonces, pues en este momento no vamos a llegar hasta ese punto, pero lo tendremos más adelante para el FreeSol 2021, y masificaremos un poco el tema de esta conferencia, pero tenemos múltiples servicios. Isabel no solamente ofrece el servicio de telefonía IP, ofrece también el tema de mensajería instantánea. Yo puedo montar mi propia mensajería instantánea, puedo tener un fax funcionando, puedo tener un servidor de correo electrónico, y puedo ofrecerlo también como un browser. Listo. Entonces aquí vemos el dashboard. Vamos directamente al tema de la implementación de PBX. Vamos a entrar un poquito acá de pronto para los que les gusta el tema de manejar el language en español. Entramos acá al lado izquierdo, encontramos toda la parte de las configuraciones. Vamos a ponerlo por acá en español. Vamos a darle guardar. Ya lo tenemos ahí en español. Tenemos nuestro sistema. Previa a la conferencia, por temas de agilidad, yo descargué un Zoiper por acá. Un Zoiper, recuerden que a nivel de la presentación yo les decía que yo puedo utilizar Softphone, que es el del lado derecho, y puedo utilizar teléfonos físicos para la parte en caso de que pueda comprarlos. Bueno,
para configurar entonces la planta telefónica, vamos a ir al lado izquierdo donde dice PBX. Aquí al lado izquierdo encontramos y le damos acá configuración de la PBX. En este tema, aquí es donde se configura todo el tema de la parte de la configuración de la planta telefónica. Aquí es donde se configuran las extensiones, aquí es donde se configura todo el tema de las grabaciones, aquí es donde se configura todo el tema de las troncales de lo que hablábamos ahora. Aquí encontramos todo ese tema de las herramientas. Bueno, encontramos algunas preguntas. ¿Tenemos preguntas, Cristian? Bueno, entonces acá ya encontramos lo que es la PBX, configuración de PBX, y aquí, voy a crecer un poquito para que puedan ver, encontramos dónde generamos las extensiones. No voy a profundizar, miren, o sea, manejar una planta telefónica, yo les quiero compartir es mi experiencia como la tuve. Hay miles de cosas, hay millones de cosas que realmente yo no soy experto en telefonía. No soy experto en telefonía, pero pude brindar una solución a partir de un open source, conociendo básicamente algunos elementos, y después fui teniendo conocimiento en el tema. A profundidad, de pronto no tendré algunos conocimientos, pero justamente en comunidades es que uno se va dando cuenta de las cosas. Hay un tema también entonces, por acá es donde empezamos a configurar el tema de las extensiones telefónicas. Aquí tenemos el tema de las configuraciones, el tema del IVR, muy interesante en la parte de las plantas telefónicas. ¿Qué es el IVR? Es aquella muñequita, aquella persona que cuando ustedes llaman a una extensión dice, bienvenido, usted se ha comunicado con el FreeSol 2020. Para soporte técnico, marque 1, para más asesoría, marque 2, para felicitarnos, marque 3. Todo ese tema del front de una planta telefónica se configura en esta parte. No alcanzaremos pues a llegar, ya me quedan 5 minutos para terminar la charla. Y eso lo tendremos para el FreeSol 2021. Sí, preguntas. ¿Y se puede trabajar en infraestructura diferente a infraestructura? Sí, sí se puede trabajar. Trabaja también a 64, pues no hay problema en el caso de la parte de infraestructura. Yo veo el cableado estructurado de la empresa debe estar certificado para poder implementar telefonía IP. Percy, muy buena pregunta. No, hermano. La verdad, yo cuando llegué a esta primera compañía, pues yo soy ingeniero de sistemas y uno sí ve temas de cableado. Esta empresa tenía un cableado no muy bueno, pero a partir de ese cableado, pues pudimos desplegar el servicio y funcionó perfectamente, pero no tuvo ningún inconveniente. Entonces, certificado, obviamente, seamos realistas, nosotros desde la parte de sistemas tenemos que tener cableado certificado con el tema de una optimización, tema de errores, tema de que nos pueden afectar el tema de servicios. Bueno, vamos a configurar entonces una extensión telefónica y vamos a ver por dónde se realiza. Aquí en adicionar extensiones, estos son los tipos de extensiones que podemos manejar. Cada uno maneja diferentes características. Tenemos IAX2, tenemos DID, tenemos SIP. En este caso, como es una troncal SIP, no. Un teléfono SIP o un softphone utiliza este tipo de tecnología. Vamos a darle aquí este tipo, vamos a darle adicionar, voy a configurar aquí una extensión 1000, voy a reciclar esto, voy a utilizar esto, voy a utilizar esto, voy a utilizar aquí.
Extensión del usuario, el nombre para mostrar en la extensión y el CID y el alias del CID, Caller ID, es el número de donde va a salir el número para la marcación de la extensión. Y el alias de la truncal zip es por donde me va a conectar. Más abajo encontramos una cantidad de opciones, los invito un poco más a que lean, cada uno de estos espacios tiene pues en plantas telefónicas, aquí está el comentario de qué hace cada uno de estos espacios. Yo solamente me voy a centrar en la configuración para que se pueda conectar. Luego del usuario, aquí tenemos el usuario con el cual nos vamos a conectar. Yo voy a configurar una clave. Miren que es una clave encriptada en HMD5. Esa es la clave pues, en la cual se está encriptando, la que utiliza en estos momentos. Ese es el password con el cual nos vamos a conectar. Yo voy a utilizar una clave aquí, pues, una clave débil rápida para poder conectarme. Y esta clave la vamos a tener en cuenta para la conexión con la troncal. De ahí para abajo hay diferentes opciones, los invito a que consulten. Por acá configura uno el tema de las grabaciones, si quiero que se graben. Voy a avanzar un poco acá y le doy enviar. Ya teniendo la grabación, hay que tener una cosa muy presente. Ya tenemos una extensión creada, mírenla acá. Tenemos que darle a aplicar cambios para que pueda realmente funcionar. En este caso ya está configurada la extensión telefónica. Voy a utilizar mi Zoiper. Yo ya lo descargué. Miren, yo estoy utilizando una distribución de Ubuntu y la descargué directamente de la página de Zoiper y la ejecuté. En este punto me está pidiendo que ponga lo que es el usuario con el cual me voy a loguear y el password con el cual me voy a loguear a esta planta telefónica. Miremos la IP, entonces, ¿cómo la pongo en este caso? Voy a utilizar el número ID del usuario que configuramos, le ponemos arroba y le ponemos la IP del servidor. En este caso la IP sería 017, 192.168.0.17, es la IP del servidor y el 1000 es la extensión y el password que utilicé, que era clave 1000. Le doy login. Me dice que cuál es el host de conexión hacia el servidor. Le digo que es 017, en este caso pues es la planta telefónica. Le digo continuar. Estas son configuraciones pues de que me saca el Zoiper para un poco más de seguridad. Recuerden pues Zoiper no es software libre y piden, pues ellos intentan ganar un poquito de plata, pero pues uno se beneficia de lo mínimo que es el básico de Zoiper para la administración. Si yo quiero tener un poco más de profundidad, pues obviamente voy a tener que comprar el servicio. Le doy acá a continuar. Sí lo puedes hacer, Gerardo. Si tienes, yo tuve los dos espacios. Tuve una planta telefónica que era análoga. Cuando yo llegué a esta compañía, UNE me ofreció un servicio de PBX, que era un cable análogo, y yo con ese cable análogo lo que hice fue convertir ese cable análogo de UNE que me entregó por medio del dispositivo ATA. Aquí con este dispositivo, yo lo que hice fue convertir ese canal análogo de UNE y lo metí a la planta telefónica Isabel, y a partir de la planta telefónica Isabel administré toda esta parte de la planta telefónica. Entonces sí se puede. Bueno, miremos acá. Ya tenemos entonces la truncal zip, el sistema me reconoció, le doy continuar y adicionar la truncal zip, le doy a adicionar y ya tenemos en este caso la cuenta configurada. Miren, ya tenemos la cuenta configurada aquí de la truncal zip que acabamos de configurar. Ya en estos momentos miremos acá,
ya tenemos un chulito verde para decirnos que ya está configurado. ¿Cómo me doy cuenta de que ya está logueada este softphone en la planta telefónica? Vamos acá al lado izquierdo, hay un panel de operador, y en el panel de operador vemos que ya tenemos configurada una extensión. Voy a salirme un poco, voy a intentar configurar mi softphone en mi celular. Yo también tengo por acá instalado en mi celular Android, tengo instalado Zoiper. Voy entonces a ver si podemos hacer una prueba práctica de la conexión. Entonces lo primero que tengo que hacer es configuración del PBX. Voy a adicionar otra extensión rápidamente, una truncal zip, perdón. Aquí tenemos entonces la truncal zip configurada. Voy a adicionar la extensión 1001. Voy a reciclar todo esto para tema de agilidad, para que ya terminemos la charla. Voy a utilizar aquí clave 1001 y le voy a dar guardar, que fue el proceso que ya hicimos. Voy a ir aquí, aplicar cambios. Recuerden siempre aplicar cambios. Vamos al panel de operador. Aquí tenemos las dos. Tenemos la extensión que ya está conectada y la extensión que no está conectada. En estos momentos estoy en mi celular. Voy a poner aquí las credenciales. Pena, no me están viendo, pero estoy configurando el celular tal cual con el Zoiper. Tengo que utilizar la misma 192.168.0.17, que es la planta telefónica. Recuerden que yo, como estoy en una red LAN, ustedes no van a poder tener acceso a la extensión. Estoy aquí configurando, continúo configurando. Ya me la detectó finalmente la extensión. Miren acá, aquí acabo de configurarla y ya aparece conectada. Voy a intentar aquí hacer una llamada. Yo mismo me voy a hacer una llamada a la extensión 1000 para que ustedes vean que efectivamente se pudo configurar. Aquí estoy haciendo la llamada y me debe de timbrar aquí. Miren acá se está viendo la llamada, acá se está viendo la llamada, la estoy haciendo desde mi celular y al contestar pues puedo tener ya el tema de la comunicación. Listo, aquí pues, les estoy mostrando en tiempo real que una extensión que tengo desde mi celular, que es la 1001, estoy haciendo la llamada directamente al dispositivo. ¿Listo? Miren, pues, en una horita hicimos el tema de la comunicación, el tema de la conexión, el tema de la instalación, y el tema de la profundización, sí es un poco más de evaluar cada uno en este tema de las plantas telefónicas, comunicarse y conocer un poco más del mundo del open source. Miren acá también en el dashboard del Isabel, yo puedo ver qué extensiones están conectadas y así pueden ir evaluando. Bueno, no sé, comunidad Flisol, Cristian, no sé si tenemos más por ahí preguntas. Creo que logramos el objetivo, me pasé 7 minuticos.
logramos montar la planta telefónica con Isabel, hablamos un poco de la historia de Isabel, hablamos un poco de open source, software libre. No sé si existan más preguntitas que podamos ir atendiendo y mirando para dar cierre ya a mi charla y poder ir comernos algo en nuestras casas. Y dice, si se requiere que remotamente sus redes, o es decir, hay que hacer tuya o de la planta. Ay, perdón. ¿Cómo sería? De red, sí. Ah, pero tranquilo, Cristian. Ve, tranquilo, lo explicamos fácil y ajustado. Miren, en el tema de conexión, si yo tuviera una red privada en mi casa y yo tuviera una IP pública y yo quisiera que tú te conectaras a mi planta telefónica, yo tendría que generar un canal de comunicación entre tu casa y mi casa. Tendríamos que hacer un túnel VPN, comunicar estas dos casas y yo ya te diría, sí, tendrías que hacer un NAT porque no sé qué IP manejas tú internamente en tu red y tendríamos que hacer una traducción de canal pues para que haya comunicación entre los diferentes lugares. Entonces, eso lo hacía yo en el tema de interconexión con mi sede. Yo tenía 6 sedes y en cada una de las sedes utilizaba un MikroTik y en MikroTik lo que hacía era conectar estas sedes peer-to-peer y las sedes se conectaban directamente a mi planta telefónica en una IP LAN. Bueno, no sé si hay más preguntas. Muchas gracias, Juan Gonzalo, a ustedes. Bueno, en el tema de qué puertos se tendrían que habilitar, en este caso son los puertos, se me escapa en estos momentos el puerto de telefonía, pero en el caso de comunicación, para que tu máquina se conecte con la mía, no sé, sería el puerto, se me va en estos momentos, espérenme aquí, miren, cuando le damos un localhost, aquí encontramos los puertos que realmente tenemos que habilitar. Tenemos puertos para la planta telefónica, 3306 para la base de datos, 8088 para la parte de comunicación, 8089 para otros puertos. Si vemos aquí, podemos consultar un poco de... bueno, qué pena, no estaba compartiendo el escritorio. Pero con un Nmap podemos ver los puertos que realmente se necesitan conectar. ¿Listo? Muchas gracias, Rubén, a ti. Gracias, o sea, realmente es un tema que le da a uno satisfacción, compartir conocimiento. Tenía 2 charlas propuestas, pero solamente tenemos espacio para una. La otra charla la teníamos propuesta para el tema de virtualización con Prosmos, también muy interesante. Los invito a que conozcan un poco del tema de Prosmos, que se documenten un poquito más también con el tema de open source. Sabemos en el caso de que no siempre podemos convivir solo y únicamente con el software libre, y lo vemos con el tema del roce que existe entre Richard Stallman con el radicalismo del software libre y la línea del open source, en la cual permite que podamos ganar un poco también los que trabajamos del tema del software libre. Bueno, no más. Un amigo más en la parte de comunicación. Los invito a que hagan parte de la comunidad para que crezcamos más.
podamos llegar un poco más. Este año íbamos a hacer en el Tecnológico de Antioquia. Agradecemos al Tecnológico de Antioquia porque se había ofrecido para el espacio, para ofrecernos un lugar en donde poder llegar con estas charlas y con estos momentos. No lo pudimos hacer presencialmente, pero también ellos están conectados virtual. Bueno, muchas gracias, Cristian. No sé, cerramos o si hay más preguntas, más inquietudes. Que ya con lo que hemos hablado. Continuamos entonces. Y a nosotros regresamos. Que estén muy bien. Gracias equipo. Gracias a todas las personas, su madre. Se les extraña.